¿Por qué ciertas personas ganan una gran cantidad de ingresos, tienen acceso a las mejores oportunidades y en general tienen una mayor calidad de vida? Bueno, en este podcast de Lecciones de Impacto vamos a explorar uno de los factores más contundentes a la hora de generar gran riqueza. Y esto es el contexto financiero en el que nosotros nos estamos desarrollando. Hace varios años yo estaba en una conferencia con Miguel Gómez, eh, y él nos hizo hacer un ejercicio muy interesante. Se suponía que íbamos a tomar en una hojita y calificar a la gente que más estaba cerca de nosotros. O sea, primero teníamos que hacer una lista de los 5 amigos con los que más tiempo pasábamos y ya teniendo la lista, empezar a calificar. A ver, ¿qué tan espiritual es esta persona, no? Donde el 10 es así máximo, iluminado, increíble, maravilloso, y el cero pues es, no, pues o sea, cero espiritual, ¿no? Eh, Digo, esto es bastante obvio, ¿no? Pero justamente así íbamos calificando. Y era en el área espiritual, en el área física, así como el 10 es así como Arnold Schwarzenegger en su mejor versión, y pues el cero lo contrario, ¿no? Entonces íbamos calificando en la parte espiritual, en la emocionalidad, en cómo son sus relaciones con la gente que quiere, en la parte emocional, en la parte de mentalidad, de desarrollo humano y en la parte financiera, ¿no? Donde 10 pues ya es la máxima paz financiera, no se tiene que preocupar nada por el dinero, cero es todo lo contrario. Y entonces pues hicimos ese ejercicio, ¿no? A cada persona le íbamos asignando una calificación dependiendo de, pues de nuestra percepción acerca de cualquiera de esos amigos que teníamos. Y entonces vino la parte más ruda del ejercicio. Es a donde todos nos quedamos así como de, oh por Dios, no puede ser. Este seminario, esta conferencia que nos dio Miguel Gómez se llamaba Mente Millonaria. Y pues lo que queríamos todos ahí pues era mejorar nuestros ingresos, mejorar nuestras finanzas. Y resulta que nos dijo, bueno, vayan poniendo las calificaciones, hagan un promedio de calificación y de cada aspecto, ¿no? Espiritual, emocional, físico, financiero. Y esas calificaciones, esos promedios de calificación que van a obtener, reflejan cómo está tu vida, cómo estás tú mismo en esas áreas. Exacto, se hizo un silencio así increíble en el salón. Éramos yo creo más de 1000 personas ahí reunidas en el seminario. Y fue como de, oh por Dios. O sea, que mis resultados están definidos, tal como lo decía Jim Rohn, son el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y entonces, pues era como de, oh decepción, porque efectivamente, el cómo te ves físicamente o cómo estás cuidando tu cuerpo, el cómo manejas tus emociones, el qué tan espiritual eres, etcétera, etcétera, está directamente relacionado con las personas con las que más te juntas. Y esto es una cuestión que se puede ver como metafísica, pero pues es física tradicional. eh, Todo genera una vibración, todo es energía, ¿no? Entonces, tú vas a estar en un lugar donde la energía es congruente contigo, ¿no? Por lo tanto, tus amigos tienen que tener una energía parecida a la tuya para que puedan congeniar. Yo me di cuenta de esto un tiempo antes, eh, antes de todo tomar todo el desarrollo personal que he venido desarrollando desde 2016. Y era que yo me quejaba muchísimo. Era una de esas personas que todo me molestaba. Me quejaba de los roomies, me quejaba del trabajo, me quejaba de mis compañeros en la oficina, me quejaba del servicio eh,
cualquier tipo de servicio, ¿no? Porque era muy lento, porque llegaba mal la comida, porque no sé, o sea, era queja tras queja tras queja tras queja. Una de las primeras cosas que yo aprendí leyendo el libro de los secretos de la mente millonaria fue que solo hay dos tipos de personas, las que son víctimas, que se quejan de todo, y las que toman responsabilidad de su vida, que no se quejan. Y el ejercicio que proponía el libro era, durante 30 días, no te quejes de nada. Y fue para mí bastante complejo. Ese no fue el problema total, sino que cuando yo me dejé de quejar, empecé a notar que mi pareja y mis amigos más cercanos se quejaban todo el tiempo. Y entonces de pronto yo ya me sentía incómodo porque era como de, ay, ¿por qué te quejas tanto, no? Hasta justo de lo que más se quejaban, eso era lo que pasaba. Si iban a un restaurante y querían algún platillo en especial, ese era el que no tenían, ¿no? Porque así era su energía de queja, ¿no? Y pues eso provocaba más y más queja. Pero cuando yo me salí de esa frecuencia, cuando empecé a juntarme con personas que estaban también en el desarrollo personal, que estaban invirtiendo en su educación, que iban a estos seminarios de mente millonaria, eh, empecé a cambiar, empecé a moverme hacia ese espectro, ¿no? Porque yo decía, claro que quiero ser millonario, como dice el libro de los secretos de la mente millonaria, entonces voy a hacer caso y no me voy a estar quejando. Y me di cuenta que mi entorno se quejaba, se quejaba, se quejaba, se quejaba. Esto llevó a que la comunicación con esa pareja de ese entonces pues se partiera, o sea, ya no nos entendíamos, ya no estábamos vibrando en la misma frecuencia y pues terminamos. Y de todos esos amigos de ese entonces, pues ya prácticamente no quedó ninguno. Empecé a juntarme mucho más con otras personas que tuvieran un contexto distinto en todos estos ámbitos, en el ámbito emocional, físico, espiritual, financiero. Y es cuando empieza a cambiar la cosa. Un tiempo después, otra vez asistí a este mismo seminario de Miguel Gómez y yo ya sabía que nos iban a poner este ejercicio. Y entonces, pues ponen el ejercicio y yo digo, claro, ahora las personas con las que me junto están en un nivel mucho más alto, tienen una calificación mucho más grande que los amigos del pasado. Y resulta que mis resultados, valga la redundancia, eran completamente diferentes y muy parecidos a este nuevo promedio que yo había hecho. Claro, había un par de personas que se salían totalmente del promedio y una de ellas es Juan Carlos Barrios, uno de mis amigos más queridos, ¿no? Con el que hablo pues bastante seguido y que además colaboramos juntos, ya que él es dueño de Guasa Editorial, yo escribo como escritor fantasma para ellos. Entonces, pues empecé a juntarme con este tipo de personas. Juan Carlos Barrios es un empresario multimillonario que pues hace muchas cosas, o sea, tiene múltiples empresas y ha ganado en la industria del multinivel. El otro día nos estaba platicando ahí en la editorial que ha hecho pues, más de 20 millones de dólares en la industria del multinivel. Y ahora es director visionario de otra nueva empresa de multinivel que fundó uno de sus amigos. Entonces, ese es el nuevo estándar de personas con las que yo trato de pasar mucho más tiempo. Y esto efectúa un cambio a un nivel muy profundo del ser humano y del que no somos conscientes. Otro de mis mentores, César Vega, economista, él lo pone de esta manera. ¿Tú por qué hablas el idioma que hablas? ¿Por qué hablas español? Porque naciste en un país que habla español. En este caso, nosotros nacimos en México y por lo tanto hablamos español. No tomamos clases de español, no nos enseñaron la gramática del idioma cuando éramos bebés, niños, no, o sea, simplemente por el contexto donde nos desarrollamos hablamos español.
el contexto donde nos desarrollamos nos da una visión acerca de cómo va a ser nuestra vida mientras estamos en ese contexto. Yo me acuerdo muy bien, y esto pasó hace como 10 años, 10 11 años, que me cambié de casa con unos roomies que tenían problemas de sobrepeso, ¿no? Yo era el más delgado de esa casa cuando llegué a vivir ahí. Y resulta que pasando los meses empecé a subir de peso. O sea, fue como de chispas. Toda mi ropa ya no me queda. Necesito una talla más grande. Y luego necesité otra talla más grande. Y yo decía, ¿cómo está pasando esto si yo tendía a ser bastante delgado? Y era porque justo mi contexto tenía un peso más elevado que el mío y yo me fui acercando al promedio peligrosamente, ¿no? Y esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, algo que tú tienes que cuidar y que tienes que cambiar si es que quieres tener mejores resultados financieros, vamos a hablar de finanzas, de dinero, es que tienes que elevar tu contexto financiero. Una de las preguntas más interesantes y que vino a mi mente por una conversación acerca de tenis, yo estaba platicando con alguien muy cercano a mí y me empezó a contar, o sea, hace CrossFit y de pronto me dice, pues ya le invertí a unos tenis bastante caros, unos tenis carísimos. Y entonces le digo, ok, pero ¿cuánto es unos tenis carísimos? Y me dice, no, unos 3,000 pesos mexicanos. Y yo dije, ah, ok. Y entonces, luego corrigió, porque pues me conoce, sabe de muchas cosas de mí, y me dice, bueno, carísimos para mi contexto, ¿ok? Y yo dije, bueno, pues están muy padres tus tenis y qué bueno que le estés invirtiendo a eso, porque pues al final los ocupas todos los días, ¿no? Entonces, pues dije, qué chido que puedas usar el dinero para eso, aunque para ti sean carísimos, ¿no? Y luego estaba platicando con otras personas y salió el tema, ¿no? Porque uno de nuestros mentores tiene unos tenis de la marca OnCloud, que no patrocina este episodio, y decía, fuimos a un hospital y los doctores, que se ve que les va bien, o sea, los que más ganan, traen esa marca de tenis, que son muy caros, me dice, son muy caros. Yo ya había investigado esa marca de tenis porque pues dicen que hay que modelar lo que uno ve en los mentores, entonces yo investigué, le tomé una foto a los tenis de mi mentor y, y dije, a ver, voy a comprarme unos tenis iguales, ¿no? Y entonces pues investigo y costaban 4,000 pesos mexicanos los tenis. Y dije, ah, pues estaba súper bien, o sea, sí, hay que comprarlos, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar, y una persona que está generando, pues, millones de pesos al mes, ¿no? Eh, que son como las cantidades pesos mexicanos, que Juan Carlos Barrios, cuando yo lo conocí a Juan Carlos Barrios, él estaba facturando alrededor de 4 millones. No, más bien, tenía comisiones por 4 millones de pesos mexicanos al mes. ¿Ok? Y entonces digo, bueno, pues mi nuevo mentor, el de los tenis OnCloud, pues yo, tiene varias empresas, vende muchos workshops. Cuando yo lo conocí me dijo, te voy a enseñar, o te voy a, o te estoy enseñando, soy tu mentor aquí, porque acabo de facturar 1 millón de pesos mexicanos en un fin de semana. Esos son sus resultados, así que me los puso enfrente, ¿no? Y yo dije, claro, seguro que los tenis deben ser carísimos. Pero si nos ponemos a investigar, ¿cuánto pueden valer unos tenis muy caros? Pregúntatelo. Para ti, ¿cuánto cuestan unos tenis muy caros? Para mí podrían ser unos tenis de 100,000 pesos mexicanos, que sean muy caros, que yo diga, no, o sea, olvídalo jamás. Bueno, ahorita no los compraría, ¿no? Eh,
porque quiero comprar otras cosas que cuestan esa cantidad, no en unos tenis, ¿no? Entonces, cuando yo vi el precio de los tenis, entre 4,000 y 5,000 pesos mexicanos, yo dije, no, pues son unos tenis normales. Y, y estas dos personas con las que platiqué que me decían, no, pues son tenis carísimos. Y yo digo, claro. Y como lo apuntó la primera persona, carísimos para mi contexto. ¿Ok? Entonces tú ponte a pensar. Y luego platiqué con otra persona, y esto sí fue muy interesante, porque yo tengo un workshop premium de reprogramación financiera, donde precisamente tocamos este tema muy a profundidad acerca del contexto y tenemos ejercicios específicamente diseñados para revelarte cuál es el contexto financiero que tienes en la mente. Entonces platicaba con esta persona y le digo, pero el workshop es muy barato. E inmediatamente como que hasta se enojó y me dijo así en tono muy fuerte, muy firme, muy... A ver, te voy a enseñar, porque además es una persona varios años más grande que yo, eh, varios años más experimentada que yo, y me dice, no, tu workshop está caro. Para el público al que te diriges, está caro. Y yo, ok, o sea, pero fue así, me quedé así como en shock. Dije, ay Dios, o sea, esta persona que se está desarrollando, que está justamente comercializando otros workshops, que tiene toda la experiencia del mundo para cobrar 5 o 6 veces lo que cuesta mi workshop, o sea, de verdad que mi workshop es muy barato. Bueno, yo no usaría las palabras barato y caro. Las uso en este contexto porque nos revelan cómo es nuestro contexto financiero, ¿ok? Pero yo digo, a ver, si un workshop en un día te va a revelar toda la parte más encriptada de cómo utilizas el dinero para que puedas reescribir este código primario y entonces logres una victoria financiera de aquí para el resto de tu vida, ¿cuánto debería de costar? ¿Cuánto dinero vas a hacer de aquí al resto de tu vida? ¿Cuánto dinero ya has hecho hasta este punto de tu vida? Y esa cantidad de dinero tiene mucho que ver también con tu contexto. ¿Y por qué? Porque cuando algo nos da miedo, cuando algo nos parece desconocido, cuando algo vemos como, no, esto no puede ser posible, no se va a manifestar en nuestra vida. Pero ¿de dónde tomamos esas métricas? Pues de la gente con la que más pasamos tiempo. Si todos nuestros conocidos, amigos con los que platicamos todos los días, creen que un salario de 30,000 pesos mexicanos al mes es mucho dinero, pues nosotros vamos a pensar que 30,000 pesos mexicanos al mes es mucho dinero. Y habrá quienes me digan, no, ¿cómo crees? Yo gano 10,000 pesos mexicanos, es muchísimo dinero 30,000, o sea, sería el triple de lo que gano. Y otros me pueden decir, 30,000 pesos con eso viven, porque yo gano 150,000 pesos al mes, y entonces, pues no, 30,000 pesos no es nada, ¿no? Si ponemos el caso de mi amigo Juan Carlos Barrios, que en ese entonces tenía ganancias de 4 millones de pesos con uno solo de sus negocios al mes, pues yo digo, o sea, para él 30,000 pesos es, o sea, ni los cuenta, ¿no? Entonces, esto es importante. Si tú quieres realmente catapultar tus resultados financieros, ganar mucho más dinero, tener mejores oportunidades, que en general tengas una mayor calidad de vida, tienes que cambiar tu contexto. Hace poco vino un amigo a visitarme y me decía, ay no, Josué, es que de verdad no termina de irme bien y me empieza a ir mal y mal y mal y mal. Y hace muchos años yo platiqué con él y le dije, tienes que salirte del lugar donde vives. Te rodeas de personas que están todo el tiempo en el drama, a las que todo el tiempo les está yendo mal. Y mientras estés ahí,
la energía te va a contagiar, vas a vibrar de la misma manera. No te va a ir bien, te va a ir como a esas personas, porque estás ahí con ellas. No puede cambiar tu contexto si no te mueves de donde estás. Y mi recomendación esta vez que vino a verme fue la misma. Cámbiate de ahí, cámbiate de trabajo, transforma tu contexto. Yo a esto le llamo la vía rápida del éxito. Los seres humanos gregarios por naturaleza tendemos a imitar los comportamientos del contexto donde estamos. Es muy curioso porque esto lo citan muchas personas que en México, de pronto, pues, híjole, las leyes casi que están para burlarse de ellas, ¿no? Entonces, pues mucha gente tira basura en la calle, se pasa los altos, eh, muchas infracciones a las leyes, ¿no? En el día a día. Porque no va a haber un castigo de inmediato, ¿no? Eh, Muchas cosas se pueden sacar pues dando una mordida o así, un soborno. Y lamentablemente es una de las realidades de México. Sin embargo, las mismas personas que violan pues, la ley aquí en México, cuando van a Estados Unidos, se comportan mágicamente y automáticamente de otra manera, porque saben que ahí les va a caer el castigo de inmediato, que los castigos son mucho más severos y que ahí no se hace tonta la autoridad, ¿verdad? Y entonces, solamente por estar en otro país, su comportamiento cambia radicalmente por su contexto. Imagínate qué pasaría si tú, en lugar de seguirte juntando y yendo a los mismos lugares y comprando las mismas ropas, digo, no porque esto tenga que ser así, pero efectivamente, cuando tú empiezas a juntarte con personas de un contexto diferente, o sea, con los mismos de siempre, con tus amigos de la escuela, con tus colegas del trabajo, que no ganan lo que tú quisieras ganar, pero vas a imitar todos sus comportamientos. Te vistes parecido a ellos, piensas parecido a ellos, ganas parecido a ellos. Y si te empiezas a juntar con personas con muchos mayores ingresos, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ¿yo por qué supe lo de los tenis? Pues porque estoy ahí con mi mentor, porque le invierto a sus workshops, que pues, sí le he pagado muchísimo dinero. Eh, bueno, no muchísimo, pero una buena cantidad de dinero. Fíjense, ahí hay una creencia. Le he pagado una buena cantidad de dinero para estar cerca de él, para aprender directamente y para estar cerca de gente que invierte esas mismas cantidades de dinero en su formación. Por lo tanto, a mí ¿qué me conviene más? De pronto decir, ay no, está muy caro. ¿Cómo voy a pagar $1,500 por un fin de semana? ¿Eh? ¿Tú pagarías $1,500 americanos un fin de semana para entrenarte? Piénsalo. ¿Estaría caro? ¿Estaría barato? ¿Sería fácil para ti? Porque eso te va a decir cómo está tu contexto financiero. Porque yo digo, claro, si yo invierto $1,500 en un fin de semana con este mentor, no solo voy a estar cerca del mentor, sino voy a estar cerca con otras personas que también invirtieron esos mismos $1,500. ¿Qué clase de conversaciones van a tener? ¿Cómo piensan? ¿Cuántas fuentes de ingresos tienen? ¿Cómo le debe ir a una persona para que tenga la capacidad mental, porque esto solo es mentalidad, de destinar $1,500 en un fin de semana en su capacitación? ¿Mm? Seguramente su contexto va a ser mucho más desarrollado que el colega de la oficina que gana $1,500 mensuales y que jamás invertiría esa cantidad de dinero en su formación. Pero el no hacerlo lo mantiene en el mismo contexto. ¿Tú quieres ir a un contexto diferente? Tendrás que pagar ese precio que cuesta cambiar de contexto. Entonces, ¿tú estás listo? ¿Estás lista
para modificar completamente tu contexto financiero. Porque esto a veces duele mucho y tienes que desapegarte y tienes que cambiar de amistades y de pronto ya no hablarle a la gente con la que has hablado durante mucho tiempo. Empezar a abandonar costumbres, lugares. Híjole, es bien difícil. Una de las cosas que más ha impactado mi crecimiento es dejar de vivir con roomies y venirme a vivir a un lugar mucho más costoso que donde yo estaba. Y eso me hace estirarme mucho más, pero decir, claro, en ese lugar, con tres roomies, en un departamento con un solo baño, ¿verdad? Era muy económico y yo me podía bajar mis ingresos a un nivel mucho más cómodo, ¿no? Que yo digo que pasé como varios años de vacaciones y simplemente porque mi entorno no me estaba impulsando a subir de nivel. Y cuando digo, claro, subo de nivel, me voy a vivir a un lugar mucho más lindo, ya sin roomies y con dos baños, además. Y digo, wow, mis ingresos empezaron a multiplicarse automáticamente. Si me junto con este tipo de personas, con mis mentores que tienen varias empresas, que facturan millones, lo más natural es que eso empiece a pasar. ¿Ok? Entonces, ¿tú quieres más dinero? Empieza a juntarte con gente que genera más dinero. Empieza a estar en entornos donde la conversación es totalmente distinta. Yo el otro día me senté en la mesa de Juan Carlos Barrios a comer con él y con su familia. Y estaban hablando de hacer una inversión en el mundo inmobiliario, pero pues a lo grande, ¿no? O sea, crear algo muy choncho. Eh, que luego si nos vemos tú y yo en algún workshop, recuerda del workshop Decode the Money, te va a ayudar muchísimo. Y la inversión no son $1,500, ¿no? Es mucho más baja, lo quise hacer muy accesible. Eh, y entonces te cuento toda la historia completa. Pero yo estaba en la mesa y entonces Juan Carlos estaba platicando con una amiga suya. No, sí, vamos a hacer este proyecto y va a ser de tantas hectáreas y pues algo muy gordo. Y entonces se voltea a verme y me dice, oye José, este proyecto obviamente va a requerir varios inversionistas. ¿No te interesaría invertir? Y yo todavía no estoy al nivel de Juan Carlos Barrios. Es como de la media con las personas con las que me junto, Juan Carlos está bastante encima de la media, ¿no? Nos vamos acercando, pero todavía no estoy allá. Y yo me quedé pensando así como de, pues claro que quiero. Y ya ahí se quedó porque no le iba a preguntar de a cuánto es el ticket, porque no vamos a estar hablando de que me va a aceptar 10,000, 100,000 pesos mexicanos. Estamos hablando, yo creo que el mínimo tiene que entrar con $1,000,000, yo supongo. Entonces, como, sí, me sobra $1,000,000 para invertir en este proyecto a quién sabe cuántos años, ¿no? Porque claro, va a ser un desarrollo que no se va a acabar en un día, ¿no? Sino que va a tomar años el que empiece a rendir frutos. Claro que cuando rinda frutos, pues, va a estar muy bueno. Porque es un modelo probado de negocios, etcétera, etcétera. Pero digo, ya estoy aquí en esta mesa, ya estoy mucho más cerca. Y cada vez busco estar en entornos más grandes, mentalmente hablando, con un contexto financiero mucho más potente que el mío. Si tú estás en una habitación donde eres el que más gana de todas las personas con las que convives, quítate de ahí, salte de ahí, cambia tu contexto. Paga el precio de estar en contextos diferentes. Pero ¿cómo le hago si gano bien poquito? Pues hay personas que ganan bien poquito y dan el tarjetazo y traen el mejor celular, tienen un pantallón de nervios, tienen, viven en la Condesa con 1,000 roomies, pero bueno, viven ahí, ¿no? Y gastan ahí. Entonces, si ya
estás haciendo uso de grandes recursos para aparentar una gran vida, ¿por qué no usar esos mismos recursos para mejorar tu contexto? Para empezar a juntarte con estas personas que no les tiembla la mano de decir, claro, yo pago $1,500 por un entrenamiento de fin de semana. Y más aún, o sea, mi mentor, él paga entrenamientos que valen 10 veces más. Sí, claro, $10,000, ¿no? Y dices, ok, ¿por qué tiene los resultados que tiene? ¿Por qué puede cobrar millones en un ratito? Pues porque le invierte. Porque de eso se trata. Si tú inviertes en mejorar tu contexto, vas a ver que tus resultados van a empezar a crecer exponencialmente. Así que te lo dejo de tarea, empieza a pensar qué para ti es caro, qué para ti es barato, con qué tipo de personas te gustaría juntarte, cuánto deberían ganar y pues si no tienes ni idea por dónde comenzar, pues ya te dije, apúntate al workshop Decode Money en decodemoney.com y pues ahí nos vemos y hablamos de cómo mejorar tu contexto financiero para que tus resultados financieros cambien en automático. Yo soy José Mejía, para mí fue un placer compartir este episodio contigo. Si te ha agregado valor, compártelo con más personas y de esta manera seguimos expandiendo el impacto positivo. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.